Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Es el último podcast de 3 series sobre María. Y bueno, soy yo el presentador. No es que Jennifer ha cambiado la apariencia, no es que tiene barba, engrosado la voz, no. Porque desta vez vamos a entrevistar a Jennifer justamente. Hola, ¿no? estoy aquí. Ya conocen bien a Jennifer y nada más. Queremos mirar María desta vez un poco a la luz de la dogmática, ¿no? Pero para empezar, Jennifer, nos ayuda. ¿Qué es la dogmática? ¿Qué es el dogma? ¿Qué es esa cosa, Ok, ¿no? entonces, como Emanuel decía, ya este es el último episodio sobre este tema. Nosotros quisimos hacer sí, progresivamente. Entonces, primero vimos a María históricamente, lo que muy probablemente ella vivió. Después María en la Sagrada Escritura, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Que en el cristianismo desde muy temprano, las enseñanzas que estaban en la Escritura se fueron desarrollando. Exacto. Entonces, porque sí, la revelación, o sea, Dios se sigue revelando, ¿no? Eso nosotros los cristianos lo tenemos, Sí, bueno, sí. Lo creemos, ¿no? Que Dios se sigue revelando. Entonces, el dogma es como una especie de desarrollo de las verdades de fe. Entonces, específicamente, el dogma es un punto esencial de la religión. Lo estoy leyendo, ¿verdad? Porque busqué la definición ahí para no inventarme cosas. Un punto esencial de la religión, de una doctrina o de un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. Entonces, si nosotros nos llamamos católicos, por ejemplo, que tú y yo somos católicos, pues en teoría, deberíamos dar por cierto los dogmas que la Iglesia Católica propone. Claro, ¿no? Pues no podemos ponernos en duda. Entonces, son verdades que se asumen por ciertas, ¿no? finales y firmes, ¿no? Son innegables. Y algunos dirán, pero ¿y por qué es necesario que la Iglesia tenga dogmas? Porque yo no puedo pensar por mí mismo, no puedo etcétera, criticar, etcétera. Entonces, hay una razón. Siempre que nosotros tengamos dudas, siempre hay que mirar el contexto histórico en que las cosas surgieron. Entonces, ¿qué pasaba? En el episodio anterior estábamos conversando justamente contigo ¿qué pasa? Que, bueno, pues Jesús muere y sube a los cielos, ¿no? Ya no está físicamente con el cuerpo, ¿no? Con los cristianos, ¿no? Con sus discípulos, ¿no? Están los 12, después los 12 mueren, ¿no? Y entonces estos cristianos ven la necesidad de dejar por escrito, antes de que los últimos que conocieron directamente a Jesús desaparezcan, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y ahí se van formando los evangelios y lo que conocemos como Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, pues claramente el cristianismo se expande por toda Asia Menor, también por partes de Europa, y claramente, pues no había WhatsApp, no había nada, entonces pues esas comunidades quedan más o menos aisladas, entonces empiezan a desarrollar pensamientos o creencias sobre Jesús un poco diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se presentó este dilema, que mientras iba pasando el tiempo, a veces salían ideas que eran demasiado distantes de lo que Jesús había predicado. Entonces era como una chanfaina, ¿no? Como decimos aquí en Lima, ¿no? O sea, al final era como que, entonces la iglesia se vio en la necesidad de, entonces, decidir qué verdades eran las más fieles. Claramente hubo mucha polémica. O sea, esto no fue un proceso así como que, pues vamos a ver el Espíritu lo que nos dice. Sí. No, o sea, sí, efectivamente, pues hubo polémicas y cosas, pero al final se decide, entonces, proclamar algunas verdades de fe. Y que estas no se podían cuestionar. Y si tú querías estar dentro de este sistema cristiano, pues tenías que creer esto y ya, y no otra cosa. Es que, claro, estamos dentro de un contexto que todos tenían que querían decir algo, querían poner algo de suyo, ¿no? No es pacífico como ahora que ya encontramos libros y etc. Lo que ya habíamos dicho anteriormente. Exacto, porque para nosotros es... espérate que toque. Para nosotros es como que tranquilo ahora porque han pasado 2000 años y tenemos mucha información. Perfecto. En aquellos primeros siglos no había nada, todo lo estaban formulando por primera vez, ¿no? Entonces, pues por eso sí fue quizás un poco más polémico, un poco más complicado elegir. Entonces, por eso se fueron dando los dogmas, ¿no? Y claro, bueno, y hay varios dogmas de la iglesia, vamos a quedarnos en los dogmas marianos, en particular 2 que más adelante vamos a decir,
Pero vamos a recordar esos 4 dogmas, ¿no? Que son los dogmas marianos, ¿no, Jennifer? Ajá. El primero es la Madre de Dios, que es el Theotokos, ¿no? Ajá, que exacto, Theotokos es en griego, ¿no? En griego. Que es la maternidad de Dios, que lo vamos a discutir un poquito más adelante. Después hay la virginidad de María. La virginidad perpetua. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, que también la vamos a discutir. Vamos a discutir esos dos, solamente como para modo de ejemplo, ¿no? Y Asunción de... La Asunción. Son los 4, ¿no? Son 4, ¿no? Son 4, Falta uno. son 4 dogmas marianos. ¿Son 4? Sí. ¿Seguro? Seguro. Ok, yo no estoy segura, Pues, pero si tú dame... estás seguro, yo sí. Si no, si hay... Da una pausa. Ok, en lo que tú buscas si son, ¿cuántos son? Pues lo interesante de los dogmas sobre María es que el tema central en realidad no es María, es Cristo. Eso, traduce para nosotros esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, para nosotros ya es como que normal que Jesús es hijo de Dios, que se encarnó, que resucitó, que es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, para nosotros eso es, o sea, los que estamos relacionados con las iglesias, ¿no? Obviamente. Para nosotros eso ya es como que, pues, normal y sabido, y nos los enseñan desde que estamos en la catequesis. Pero en aquellos siglos, no. Entonces, o sea, fue todo un proceso para llegar a estas verdades de fe. Entonces, muchas veces la figura de María sirvió para explicar estas verdades de Jesús. Entonces, por ejemplo, que ahora vamos a entrar en 2 dogmas, porque son varios, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos eran al final? Son 4. Son 4, ok, son 4, muy bien. Dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver el primero. O sea, los 2 los vamos a ver en resumen, ¿no? Tienen un montón de historias, pero vamos a ir a lo que nos interesa. El primero, que es el de la Theotokos, ¿no? Que es la madre, el misterio de María, madre de Dios. Entonces, ahora para ver cómo entonces esto, cómo tiene que ver con Jesús, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que este es el dogma más antiguo, es el primero que sale, por eso lo hemos elegido, porque es el primero. Entonces, pues nada, en el Evangelio, pues fundamentalmente María es la madre de Jesús. Punto, ¿no? Eso está claro. Después, la comunidad ha entendido y Jesús mismo había proclamado que él también era hijo de Dios. Entonces es como que, ¿no? Y se habla de que Dios, ¿sabes que está la Trinidad? El Padre, perdona que estoy mirando allá y te tengo que mirar a ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces sabemos que Dios Hijo se encarna, se vuelve hombre y pues a través de María. Eso para nosotros ya lo entendemos, pero en realidad pues no era tan claro al principio. Entonces, ¿cómo explicamos esto de la encarnación? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se preguntaban ellos. Que nació el hombre, Jesús, y después vino Dios y como que se metió dentro de ese hombre. O desde el principio, estaba Dios, o... Era una máscara. O es una máscara, ¿no? Es como que Dios nace y se pone un traje de hombre. Sí. Y en realidad, pero es Dios, pero que no es verdadero hombre, es solamente apariencia. Exacto. Y salieron muchas ideas, no se entendía qué era, cómo era que había pasado eso, ¿no? Entonces, el dogma de la Madre de Dios ayudó a aclarar esto. ¿Por qué? Porque dice, María es madre de Jesús, pero Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre desde siempre, entonces, ¿qué significa? Que María es madre del Dios Hijo. Exacto, sí, sí. No sé si... Sí, sí. Tú entendiste, pero no sé si nuestros podcast escuchas lo entendieron. Traduce un poquito más. Ok. Entonces, sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, María, siendo madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, en consecuencia es madre de Dios en ese sentido, porque es madre de Jesucristo. No porque engendró a Dios Padre. No, Dios Padre es Dios Padre. Sí, sí. Es madre de Dios en cuanto a que Jesús es Dios también, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir ese dogma. Ahora, para nosotros, ¿qué significa hoy, no? Porque tú dices, bueno, sí, está bien, ¿Cómo traducirlo en los tiempos actuales? Sí, exacto, ¿qué me cambia a mí ahora? Entonces,
Pues lo bonito es que tú puedes interpretar este dogma ahora y puedes decir, bueno, pues entonces la salvación del ser humano, la salvación que Dios quiere para el ser humano es vista como un todo. O sea, no es solamente tu alma lo que Dios viene a salvar, sino que el cuerpo también es importante. Entonces, quita ese dualismo que teníamos de cuerpo y alma. Exacto, ¿no? Porque dice, también dentro de nuestra iglesia actual es tan fuerte, ¿no? Hay que salvar el alma, salvar las almas, y olvidamos del cuerpo. No. Es todo lo que somos, cuerpo y alma son importantes para... Exacto, entonces sí también ayuda a entender que Jesús no estaba dividido como que mitad Dios y mitad hombre, no, estaba todo completo, 100% Dios y 100% hombre, y que todo en la encarnación se asume todo y todo se redime, ¿no? Entonces, no, proclamar a María Madre de Dios significa también proclamar la llegada del reino de Dios, ¿no? Ha llegado para todos los que pertenecen a la misma raza de María, o sea, todos nosotros, pues la salvación. Yo sé que es un poquito enredado, pero sí, lo importante es eso. ¿Qué significa ese dogma? Bueno, que como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues María, al darlo a luz, es madre de Jesús completamente, no solamente de la mitad. No es que María es madre solamente de la mitad que es hombre y de la mitad que es Dios, pues no. No, porque como Jesús es 100% las dos cosas, pues María es madre del 100% de las dos cosas de Jesús. Perfecto, ¿no? sí. Entonces, tal vez de fondo aquí también podemos decir que tenía una dificultad de reconocer también el papel el rol de la mujer y en la historia de la salvación, ¿no? Porque no era tan fácil aceptar ella como madre de Dios, ¿no? Una mujer madre de Dios, porque justamente... También porque antiguamente se creía que la mujer no aportaba material genético a la criatura. Entonces, la mujer era hasta hace muy poco el macetero, ¿no? O sea, el hombre pone la semilla del bebé completo y la mujer solamente es el macetero que hace que crezca y nazca, ¿no? Muchos siglos después se descubre que no, que la mujer aporta a través del óvulo material genético. Entonces, sí, hay otro sistema de pensamiento también, diferente. Aquí volvemos a lo que ya estamos hablando ya desde los otros episodios, ¿no? La importancia de hombres y mujeres que trabajan en la historia de la salvación, ¿no? En la construcción del reino de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, también una cosa que tenemos que tener presente hoy día es que, este título suena como muy grandioso, ¿no? María, Madre de Dios, ¿no? Pero a la vez, siempre volviendo al tema de la encarnación, o sea, esta Madre de Dios también es la mujer pobre de Galilea que vivió en el siglo I, de la que hablamos en el primer episodio, es esa misma mujer. No son dos mujeres diferentes, no es que esa María pobre campesina no es madre de Dios. También esa mujer campesina es la misma que es madre de Dios y es la misma que es madre de Jesús, ¿no? Entonces, Es muy bonito poder ver eso, ¿no? Porque prácticamente se encuentra con la realidad de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros, ¿de qué sentido? De que no es necesario ser grandes personas, más bien una persona cualquiera, yo o tú o cualquier uno que está viendo nosotros, podemos ser parte de una historia de salvación, ¿no? Exacto, entonces es bonito porque nos interpela a todo el género humano, ¿no? O sea, no es que estamos divididos por dos sitios diferentes, ¿no? La no misma es una gracia para cualquier uno o especiales. La que es madre de Dios también es una campesina pobre, es la misma, no son dos mujeres diferentes, ¿no? Entonces, eso es bonito. Pasamos rapidito al segundo dogma. Sí, justo el segundo dogma es de la Inmaculada Concepción. Este dogma es interesante porque este dogma en realidad no fue iniciativa de la Iglesia, fue iniciativa de los fieles. Mira, ¿no? Error de los fieles dentro, ¿no? De la fe popular, de la religiosidad popular, porque la religiosidad popular insistió tanto tiempo, siglos y siglos en esto, que al final la Iglesia decidió pronunciarse y decir, reconocer que el Espíritu estaba hablando a través de los fieles y la proclama en la Inmaculada Concepción, ¿no? Esto es muy bonito porque... Exacto, nos habla del protagonismo de todos los miembros de la Iglesia, no solamente de los que tienen cargo, sino de todos, ¿no? De todos. Entonces, por eso decidimos elegir este dogma, porque es interesante por eso. Es que abro un paréntesis, ¿no? Porque la idea de que también, como es importante formarnos como laicos,
a través de ese podcast, pero de tantas otras oportunidades para aportar opiniones importantes, significativas para la iglesia, pero también para la parroquia, por el trabajo que tú estás llevando adelante, ¿no? Que no vendrá, los cambios no vendrá del padrecito y de la hermanita, vendrá de los, de los laicos, que es necesario formarnos para eso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué dice la Inmaculada Concepción? Bueno, que María, exacto, está libre del pecado original, prácticamente es eso, ¿no? El resumen es eso, ¿no? Dios la preservó, se dice, ¿no? Del pecado original. Entonces, la gente siempre, el pueblo cristiano siempre estuvo proclamando esta verdad, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros, ¿no? Siempre el texto que nosotros usamos para hacer este episodio dice, ¿no? Que María debe ser pensada siempre en relación con el pueblo, del cual es figura y símbolo. Uh-huh. Entonces, es bonito esto, ¿no? Tú dices, ay, ¿y eso qué significa? Pues porque quiere decir que todos estamos llamados, o es posible para todos nosotros, llegar a ser santos e inmaculados como María. Entonces, no es, o sea, María es como una anticipación. De lo que llegaremos es como un spoiler de lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿no? Uh-huh. O sea, María ya nos hace el spoiler de, mira, es posible que la raza humana, que a veces pues solamente nos enfocamos y siempre se ve más el mal que hay, pero es bonito porque María nos hace el spoiler de que mira, en el futuro, o sea, es posible que al final de los tiempos, cuando ya, pues, al final de los tiempos, la humanidad pueda salvarse y ser inmaculada así como yo. Entonces, ese es el sentido del dogma, ¿no? Es como el spoiler de que es posible. De que es posible llegar a ser inmaculados y santos como ella. Y que no solamente, o sea, hoy para nosotros es importante que no es solamente su alma, ¿no? La que es preservada, ¿no? Es toda su persona, el valor de la persona completa, su psicología, su corporalidad, todo, ¿no? La importancia de ser una persona integral. Y por entonces, eso que el último dogma mariano, que es la Asunción de María, ¿no? También, ¿no? Recoge todo este aspecto, ¿no? Se asume a María completamente. Y a mí me gusta este dogma porque, otra vez, la corporalidad de la mujer es rescatada, ¿no? O sea, normalmente, pues, la mujer se ve como tentadora, como seductora, etcétera, ¿no? Pero María... Como Génesis, por ejemplo. Exacto, la figura como la Eva, ¿no? Tentadora, pero no. El evangelio, el pueblo, el espíritu a través del pueblo, rehabilita también la importancia del cuerpo y rehabilita el cuerpo femenino en ese sentido. Sí. Entonces, pues sí, ese es bonito por eso, ¿no? Porque a mí me gusta eso, ¿no? Que María como que te hace el spoiler, ¿no? Te dice, no, mira que es posible hacer esto, ¿no? Ese es el símbolo y eso es con lo que nos tenemos que quedar hoy, me parece, con el dogma. Bien. Gracias, Jennifer, gracias también a ti por ser hoy el conductor de este podcast. Gracias por haber llegado al final de este encuentro, de este momento de podcast. Gracias también, Jennifer, por permitirme ser un día, Jennifer. Bueno, gracias. Cuando quieras, tú sabes, aquí estamos. Un saludo bienvenidos a todos. Siempre. Chao, chao, gracias. Chao.